Bueno, muy buenos días, tardes, noches, abogada. Nosotros somos el grupo número 3. Nuestro tema a exponer es la restricción y ampliación del concepto filosófico del derecho moderno. Como primer integrante o expositor vamos a tener a nuestra compañera Cinia Martel, quien nos hablará de su tema asignado. Muy buenos días, abogados y compañeros. Yo les voy a hablar con respecto a la escuela de Savigny. Como sabemos, Savigny tomó la expresión espíritu del pueblo de Hegel para caracterizar al derecho. Para Hegel, esta Permítame, expresión... compañero. El No, compañero no ha compartido la pantalla. Ok. Ok, prosiga, compañero. Como les decía, para Hegel esta expresión significa la conciencia que un pueblo tiene de sí mismo. Como bien esto es, nos dice que esta conciencia contiene y para ella se rigen todos los fines e intereses del pueblo. Esta conciencia constituye el derecho, la moral y la religión de un pueblo. El derecho no es tanto el espíritu del pueblo, sino un producto del mismo, una manifestación del espíritu del pueblo. También la noción de espíritu del pueblo es traída por Savigny exclusivamente en relación con el problema de la génesis del derecho. También leí en un informe de lo que fue la teoría de Savigny que nos dice que la tesis central de la vocación viene a ser la siguiente. No es cierto que el derecho nazca de las leyes, es decir, de disposiciones expresas del poder estatal supremo, sino que en realidad la sede propia del derecho es la conciencia común del pueblo, es decir, todo derecho es originado primeramente por las costumbres y las creencias del pueblo y por tanto en virtud de fuerzas internas que actúan calladamente y no en virtud del árbitro de un legislador. Si bien es cierto, la ley va a ser la forma abstracta del espíritu del pueblo, por eso se expresa en forma lógica. En cambio, la forma concreta del derecho son los símbolos, las imágenes, que para el pueblo son más claros que la lógica. Siguiente diapositiva, compañero. Cuando las imágenes jurídicas concretas se hacen abstracciones legales, se transforman en lógica, que según Hegel empobrece el lenguaje. Según Hegel, la forma concreta del derecho son las usanzas de la vida social y es semejante al lenguaje. Respecto al lenguaje, se encuentra en la misma independencia al azar y de la libre elección de los individuos. Esta vinculación entre el derecho y el lenguaje en el seno del espíritu del pueblo es una genial intuición de Savigny, pues el derecho se expresa en el lenguaje y en el lenguaje es el ser ahí del espíritu. Mediante el lenguaje, el derecho se vincula con las restantes manifestaciones del espíritu del pueblo, como son las costumbres, la religión y el arte. El lenguaje es esa sustancia que se sostiene en todas las manifestaciones de la cultura de un pueblo. La ciencia del derecho forma parte del derecho como espíritu de un pueblo, pues influye en la legislación, en las decisiones de los tribunales, pero la ciencia jurídica puede hacer también que el derecho se petrifique en la redacción de un código completo. Pues puede conducir a la rigidez de las definiciones jurídicas que se van separando del pueblo y de su espíritu, lo cual nos lleva al otro punto de vista que permite considerar a la ciencia jurídica como parte del derecho, en tanto del espíritu del pueblo, la tópica jurídica. La relación jurídica tiene una naturaleza orgánica y esta se evidencia en parte en el contexto de sus elementos que mutuamente se apoyan y se condicionan en parte en el desenvolvimiento progresivo que advertimos en su nacer y perecer.
El derecho como espíritu del pueblo comprende también lo que ahora llamaríamos sociología jurídica. Okay. A pesar que el derecho como espíritu del pueblo comprende desde la legislación, las costumbres, el derecho histórico, el derecho natural, la ciencia del derecho, los usos, los principios generales del derecho, máximas, etcétera. No es algo caótico y revuelto, sino que los podemos articular como un sistema tópico dentro del cual los aspectos sociológicos nos ayudan a determinar las aporias jurídicas a resolver en cada caso. Para concluir, solo puedo decir una frase que nos dice que tal vez Savigny aplicaba históricamente el derecho romano al derecho moderno, pero es posible también que intentara aplicar a este la bella descripción que hace de aquel. El encanto de la jurisprudencia romana consiste en que a partir de cualquier caso puede arrancar la ciencia jurídica. Los dejo con mi siguiente compañero a exponer. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, abogada. Buenas compañeros. Mi nombre es Denis Omar Aguilera. Yo les voy a hablar sobre la escuela de la exégesis. Bueno, nos dice que surge después de la codificación napoleónica en Francia, que fue su condición y su causa. Dicho código civil fue promulgado el 21 de marzo de 1804. Fue el primero y el más importante de los códigos franceses. Después sería conocido como el Código de Napoleón o el Código Napoleónico. Bueno, la exégesis consiste en el estudio directo de los textos legales. Y como teoría nos dice que a esta escuela exegética o de la exégesis también se le conoce como escuela tradicional, ya que señala el culto al texto de la ley y una absoluta creencia en su virtud. También como antecede Montesquieu y Rousseau en la separación del poder legislativo del judicial, pues para Montesquieu el legislativo le corresponde exclusivamente hacer leyes y cuidar que se cumplan las ya existentes, mientras que el poder judicial, es decir, los jueces, no son más que la boca que pronuncia la ley, y para Rousseau es dicha interpretación de la ley que le corresponde solamente al legislador, pues nadie es mejor que el autor de la ley para saber cómo debe ejecutarse e interpretarse. En cuanto a la interpretación de la ley, se afirmaba que las palabras y preposiciones no eran sino más que medios o instrumentos que servían para traducir un pensamiento o voluntad, el cual no podía ser sino que el mismo legislador, es decir, él o los autores de ley. Se enmarca dentro de tres corrientes positivas con que inicia la ciencia jurídica moderna, dando lugar al formalismo legal que identifica el derecho con las leyes generales de origen estatal. Los métodos que utilizaron los seguidores de esta escuela para descubrir dicha intención o voluntad del legislador son el método exegético, puro o analítico, del método sintético. A los intérpretes no debía de interesarles lo que el texto legal en sí decía o el sentido en que ellos podían entenderlo, sino que debían averiguar lo que el legislador quiso decir a elaborar dicho texto. Los fines que se persiguió y las necesidades que pretendió satisfacer, pues sostenían que el contenido del Código Civil en sí mismo era letra muerta, pues su valor dependía del pensamiento del autor. El método exegético puro se enfocaba en el análisis riguroso de los artículos del Código Civil, como anteriormente les venía mencionando, en el orden mismo que fueron plasmados por el legislador, y el método sintético. Dicho método consideraba que la observación de la realidad social fue efectuada por el legislador al formular el código. Por tanto, el jurista no puede ir más allá de las reglas dictadas. Características de la exégesis. Es menester señalar que los grandes difusores de la escuela de la exégesis no desconocieron por completo el derecho natural, solo disminuyeron su ampliación como derecho absoluto. En relación al derecho natural, este en todo momento debía de adaptarse al espíritu de la misma situación.
dicha que cambiaba aquel principio rector del jus naturalismo referente a toda ley positiva, que debía estar acorde al derecho natural. Otra característica nos dice que era determinante de la escuela de exégesis, es la concepción de que una ley posee validez siempre y cuando provenga del Parlamento. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, compañeros. A mí me toca hablar del formalismo de Kelsen, en donde hablaremos directamente que dice que el formalismo de Kelsen es de orden social, cuyas sanciones están socialmente organizadas y consiste en privar ciertas libertades de nuestra vida, como la libertad de la propiedad, en las medidas que estas privaciones son efectuadas contra la voluntad del sancionado, tienen de carácter coercitiva. En el comienzo del siglo, Kelsen inicia sus investigaciones filosóficas jurídicas, donde crean y advierte una enorme confusión en el terreno de los estudios científicos del derecho. Se confunden y se mezclan de manera indebida en los conceptos y en los métodos, los principios y las teorías originados en la historia, lo moral, las religiones, la sociología e incluso la ciencia natural. Ya la siguiente diapositiva, compañero. Así. Kelsen se pregunta, ¿no será posible despejar en esta confusa ecuación el elemento estricta y puramente jurídico, dejando para otras disciplinas los aspectos colindantes, pero en esencia no jurídicos? Por otro lado, se plantea si no será posible buscar y encontrar el fundamento último del derecho propio, teórico, jurídico, sin necesidad de pedir prestado a la moral, a la religión o a la filosofía o a la sociología, la psicología, la biología y el fundamento. Kelsen contesta afirmativamente en ambas interrogantes que se hicieron anteriormente. La consecuencia es el intento de la construcción de una teoría pura que debe entender como una teoría esencial y nadamente jurídica. Esto implica transformar el objeto del estudio de las ciencias jurídicas en un objeto lógico, y a la ciencia que la estudia, obviamente, es una disciplina formal. Este es el intento de Kelsen. Si lo ha conseguido o no es otro tema. Lo importante es que lo intentó, y en ese intento resuenan, al parecer, las investigaciones de las grandes lógicas matemáticas de las primeras décadas del siglo XX, estaban las que se estaban llevando a cabo en ese momento. Kelsen aspira a resolver todos los problemas jurídicos desde la teoría pura del derecho. En esencia, eso es lo que se sostiene, que todo problema jurídico genuino cae dentro del campo de la teoría pura, y que todo lo que queda comprendiendo en el campo de la teoría pura no pertenece al rigor al derecho. El concepto del derecho del formalista identifica el sistema jurídico con la ley, considerada que el derecho es completo, coherente y cerrado. Señala que éste es capaz de dar respuestas únicas a todos los problemas que surgen en una comunidad política, y en versiones radicales emparejadas de su validez formal y con justicia. Los dejo como el siguiente, compañero. Buenos días, mi nombre es Fanny McClellan y yo les voy a hablar el realismo Rowe. Fue un filósofo del derecho, representante del realismo jurídico escandinavo. Fue influenciado por Hans Kelsen y Castellón. Esto no quiere decir que haya pasado igual que ellos. Bueno, el realismo jurídico, cuando hablamos del realismo, hablamos de el máximo exponente, ¿verdad? Que es Al Rawls, el realismo jurídico, y nos vamos a referir al mayor exponente de este, ¿verdad?
un concepto, un contexto de cómo se expresa Al Rawls en su texto relacional, algunos de los aspectos más importantes para precisar el concepto del realismo, ¿verdad? El cual fue una doctrina filosófica que identifica el derecho con la eficacia normativa, con la fuerza estatal y la probabilidad asociada de las decisiones jurídicas, ¿verdad? Debemos saber también, ¿verdad?, que este está formado por las reglas, que estas reglas son aceptadas por la sociedad o impuestas por la autoridad, ¿verdad? Bueno, si quiere pasar a la siguiente diapositiva, compañero. Para seguir haciendo un poquito de énfasis en lo que estoy, ¿verdad? Para los realistas jurídicos, el derecho no está formado con enunciados de contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino que más bien está formado por las reglas que se aceptan en la sociedad, que normalmente son impuestas por la sociedad, ¿verdad? Y estas reglas pues nosotros las conocemos como pues nuestras autoridades, lo que es política, lo que es religión, porque incluida la religión tiene sus propios regla, ¿verdad? Dice modelo de ciencia con influencia del empiricismo lógico. Propone un modelo de ciencia que tiene influencia en el empiricismo lógico, ¿verdad? También, ¿verdad? Vamos a hablar de la interpretación del derecho. La interpretación del derecho para los realistas es que suelen creer que el derecho positivo, o sea, es decir, que las leyes y los precedentes obligatorios no determinan las verdaderas soluciones de los casos. También vemos que los realistas ven más el derecho como instrumento para alcanzar propósitos sociales, y el núcleo fundamental son los hechos, no las leyes, ¿verdad? Dice el derecho, ok. Además del realismo jurídico, se puede definir como la unión de tres tesis, ¿verdad? Estoy omitiendo un poquito las diapositivas para hacer un poquito de énfasis en sí a esto. No me la cambie, por favor. Realismo jurídico se puede definir como la unión de tres tesis que son muy importantes, ¿verdad? Que sería la ontología, que esta opera sobre el derecho, la metodología, que esta se encarga de la interpretación, y la estimología, que tiene por objeto el conocimiento del derecho, ¿verdad? Como podemos observar aquí, según Rawls, ya no son las normas jurídicas, sino aquellas que los jueces viven como obligatorias. Bueno, esto es básicamente lo que yo les explicaba anteriormente, ¿verdad? Que según él, la doctrina filosófica está basada, ¿verdad?, eh, en las reglas aceptadas por la sociedad, formadas por las reglas aceptadas por la sociedad y que son impuestas por la autoridad, ¿verdad? Las normas de conducta y normas, bueno, de dependencia, en lo que hablábamos, ¿verdad? Que les decía que esto se da con las autoridades que nosotros seguimos cada día, con la política, etcétera. Si gusta pasar a la siguiente, ¿verdad? Hablamos de que Al Rawls es uno de los mayores exponentes del realismo, bueno, vamos a esperar mientras, del realismo jurídico, ¿verdad? Para hacer énfasis en él fue un filósofo del derecho nacional, del derecho, y nació el 10 de junio de 1899 y él murió el 17 de agosto del 79, murió en Dinamarca. Él es un representante del llamado organismo jurídico sociológico. Este exponente del derecho, bueno, realista, sabemos, ¿verdad? Realista y psicológico, y algo que es bien importante para Rawls es que él da la teoría general del derecho, debe responder tres problemas, a saber, los conceptos de la naturaleza y el derecho, los fines y la diferencia, el derecho y la sociedad. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, según nuestra diapositiva, que para Hart el derecho es un sistema normativo compuesto
por reglas, las cuales pueden ser de dos tipos, normas primarias y normas secundarias. Pues las primeras son establecidas por derechos y obligaciones y las segundas permiten modificaciones de las normas primarias y dan facultades a las autoridades para aplicar estas normas, para fijar el comportamiento de las reglas por parte de los destinatarios, pueden obedecer a una decisión moral a sí misma y no solo por medio del castigo. Como les explicaba, ¿verdad? Para él, él se basa en que estas reglas están interpuestas por la sociedad, que Gracias, son compañera. aceptadas. Gracias, compañera Fanny, pero Okay. vamos a hablarles un poquito más sobre el enfoque de ampliación de esto resultado por Hart. Si le puede dar anteriormente la diapositiva para, bueno, el enfoque de ampliación sustentado por Hart. Entonces, vamos a comenzar diciendo que, como nos explicaban, el enfoque de ampliación pretende observar todo el panorama, mira las raíces, el tronco, las ramas, todo su entorno. Entonces, esto hace Hart. Si le damos la siguiente diapositiva. Entonces, como nos está explicando un poco la compañera, que para Hart, ¿qué es un derecho para Hart? Entonces decía que es el sistema normativo compuesto por reglas, o sea, todo esto, lo que mencionamos que es el enfoque de ampliación, y que permite modificar las normas primarias y dan facultad a las autoridades para aplicar estas normas. Igual para Hart, el cumplimiento de las reglas por parte de sus destinatarios pueden obedecer a una decisión moral o a la misma y no solo al miedo castigo. Recordemos que para el filósofo nos pide imaginar una sociedad que puede vivir solo con estas normas primarias. Entonces, ¿qué decía él? Que para que ello sea posible, deben cumplirse pues dos condiciones, y nos mencionaba que una de ellas era la prioria. Y que esto significaba básicamente que las reglas deben de restringir el uso libre de la violencia, el robo, el engaño. Y la segunda, si bien es una sociedad que puede existir una tentación entre los que aceptan las reglas y los que lo rechazan. Siguiente diapositiva. Él nos explicaba en esto de la ampliación, nos explicaba que una de ellas era la falta de certeza. Entonces, consistía la falta de certeza que una norma de control que solo contara con reglas primarias. Estas serían solo pautas de conducta digregadas, es decir, no formarían un sistema, por lo que surgirían dudas respecto a los cuáles son las reglas a solucionarla. Igual también nos habla sobre el carácter estático de las reglas, que nos mencionaba que es una sociedad con un control tan básico, el único modo de introducir esta regla nueva sería el lento proceso mediante el cual un curso de conducta optativo se transforma en habitual y luego en obligatorio, ¿no? Igual nos decía que la declinación de una desviación pasaría por un proceso largo en el cual primero la conducta es tratada con severidad, es tratada, después es tolerada y más tarde pasaría inadvertida. Igual si la siguiente diapositiva igual nos mencionaba sobre la ineficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué decía Hart sobre la ineficiencia? Decía que a consecuencia del control mínimo en una sociedad compleja, habría una vaga presión social para hacer cumplir las reglas. Nos decía que se generarían también discusiones sobre si una regla ha sido o no violada, que se ha sido disputada, que continuaría ante la falta de un órgano especial con autoridad que determina su violación. Igual Hart consideraba que si el sistema jurídico es equitativo, nos decía que vela por los intereses vitales de todas las personas en quienes se exige obediencia, igual que conseguirá el respeto de la mayoría, lo que generará la estabilidad del sistema. Igual, la siguiente diapositiva. Igual nos habla sobre la influencia de la moral en el derecho. Entonces, Hart señala que la existencia de un sistema jurídico supone ante el mismo, o sea, él mencionaba que habían dos tipos de actitudes por parte de la sociedad. Uno de ellas era
la de aquellos que ven sus reglas desde el punto de vista interno y la de que aquellos que las ven desde el punto de vista externo. Igual decía que los primeros aceptan y usan las reglas del sistema, las consideran guías para su conducta, más allá de las predicciones sobre lo que los funcionarios podrían hacerles en caso de que las desobedezcan. Igual nos hablaba sobre el contenido del derecho natural y nos decía que no solo acepta que existen 1000 puntos de influencia de la moral, sino en el derecho, sino además que en todas las sociedades hay ciertos principios de conducta universales reconocidos que tienen como objeto la supervivencia del ser humano y constituyen un elemento común tanto del derecho como de la moral. Siguiente diapositiva. Igual nos hablaba sobre la vulnerabilidad humana. Entonces, según Hart, nos decía que para ser posible la vida en la sociedad, las exigencias de conducta formuladas tanto por el derecho como por la moral se refieren a abstenciones, las que se expresan en forma de prohibiciones, como nos decía al principio. Para él, solo una norma, para él, si la sociedad dejara de robar y hacer eso, entonces ese era el principal objeto de dejar. Nos decía que lo más importante de las prohibiciones en atención a la vulnerabilidad de los seres humanos es la que restringe el uso de la violencia, que se traduce, por ejemplo, en no matar o causar daños corporales, que se trata de este filósofo, para lo que se trata este filósofo, la importancia de esta prohibición puede ser develada mediante la pregunta: si no hubiera estas reglas, ¿de qué nos serviría a seres como nosotros tener reglas para cualquier otro tipo? Entonces, la siguiente diapositiva. Entonces, esta es mi participación. Mi nombre es Carla Michel Cerratos, no lo dije. Igual, para finalizar, nos hablaba sobre la igualdad aproximada, altruismo limitado y todo esto, pero por cuestiones de tiempo le vamos a dejar con el siguiente compañero. Muchas gracias, compañera. Bueno, para ir culminando, abogada, mi nombre es Kevin Ariel Torres Álvarez. Mi participación va a ser el enfoque de la ampliación sustentado por The Working. The Working, ¿quién es este señor? The Working fue uno de los filósofos más importantes, unos protagonistas más exponentes del derecho, de la filosofía del derecho en la época contemporánea. Este señor norteamericano llamado Ronald Dworkin, quien ha situado el centro de reflexión jurídica del tema de la interpretación jurídica, tratando de construir una teoría interpretativa del derecho. ¿Qué quiere decir con esto? Este señor se enfocaba más en la interpretación, o sea, en los derechos o en las obligaciones que tiene un juez para determinar si una norma es infringida o no, si hay delito o no. Entonces, esta teoría se basaba más en esto. Aquí podemos ver que la teoría de Dworkin muestra la particularidad de ser una construcción que se fundamenta y se desarrolla de una concepción positivista y utilitarista del derecho. El objetivo más importante de su crítica es la refutación del positivismo jurídico en la versión de su antiguo profesor Herbert Lionel Alphonse Hart. Dworkin rechaza la ios positivista, que se postula en separar el derecho y la moral. El ataque central que emprende Dworkin contra el positivismo se hace con base al estatus lógico, la fundamentación y el uso de principios, esto es, de un tipo de norma diferente a las reglas. La teoría de los principios refuta 3 tesis positivistas. La primera tesis, que el derecho consiste solo en reglas, o sea, y que también habla de que el derecho tiene como base un origen que puede ser examinado por su validez o pertinencia y que solo puede distinguir de la norma, que esto se puede distinguir de la norma de otros tipos de sistemas normativos. O sea, que en base a su origen se puede distinguir una norma en un derecho y que se puede distinguir a otras normativas de otro estado, se puede decir, o
o de otro tipo de derecho. En la segunda tesis, que el juez, en casos difíciles, posea la facultad discrecional que le permite decidir según parámetros extrajurídicos, o sea, que el juez tiene la habilidad o la posibilidad de decidir, de tomar decisiones que no estén conforme a ley. En la tercera y última tesis, que en casos difíciles el juez declarará un derecho que no existe, cosa que en la actualidad es imposible. El juez solo puede apegarse a la norma y a la ley tal cual. En este caso en este ejemplo podemos ver que en 1889 el Tribunal de Nueva York tuvo que decidir de un heredero designado en el testamento de su abuelo. Podía heredar, aunque por hacerlo lo hubiese asesinado. El joven de 16 años sabía que su abuelo le había dejado gran parte de su fortuna, pero al volverse a casar tenía que cambiar a su testamento, por eso lo asesinó. La resolución de este caso, la sentencia fue que él fue declarado asesino porque prevalece más la infracción de la norma que el derecho que pudo haber obtenido en un pasado. En cuanto a las directrices políticas, Dworkin forma parte del derecho para llegar a la decisión concreta del juzgado, pero él debe preferir los principios antes que las directrices. Este filósofo pugna por una filosofía política basada en el respeto de los derechos individuales. Considera que las personas acuden al juez para buscar la satisfacción de sus derechos y no la realización de una finalidad colectiva, por el cual un juez debe tener el principio estricto, porque solo ellos se vinculan al derecho individual o al derecho subjetivo de cada persona, ¿verdad? En conclusión, podemos decir que pugna el positivismo y la política utilitarista que basa el bienestar general de una sociedad por el bienestar individual de una persona. Pues eso sería todo por nuestra parte, ahora el grupo número 3. Agradecemos su oportunidad para realizar este trabajo y muchas gracias.